la entrevista, ya les platiqué un poquito, vamos a hacer una entrevista a un administrador que trabaje, ¿sí? Que trabaje como administrador de una empresa o algún gerente o que haya trabajado, fíjense. Se las voy a poner fácil. Vamos a tener 2 semanas para realizar esa actividad en equipo. Somos equipo, tenemos que trabajar en equipo. Voy a poner un ejemplo. Aquí equipos, por ejemplo, el equipo 5, que es Diana y Dayana. ¿Sí? El equipo 5, que es el equipo negro, Diana y Dayana. Por ejemplo, ellas son equipo. A lo mejor dice Diana, yo tengo a un familiar, a un amigo, o su novio, su novio, o algún pariente, o su propia mamá, o su papá, que es gerente o es administrador de alguna empresa, ¿sí? O fue porque a lo mejor ya está jubilado, ¿sí? Ya está jubilado, que le puedan hacer la entrevista. Es una sola pregunta la que le vamos a hacer, chicos. Es una sola pregunta que le vamos a hacer. ¿Cómo le ha servido la contabilidad en su campo laboral, en su trabajo? Esa es la única pregunta que le vamos a hacer. Entonces, una vez que ya le hacemos la pregunta, la entrevista la pueden hacer virtual, o sea, crear su plataforma de Meet o del Zoom o alguna otra plataforma, o si quieren, con todas las medidas preventivas, si quieren ir a entrevistarlo personalmente, adelante, pero no es una obligación. Sí, aclaro, no es una obligación, lo pueden hacer vía Zoom, vía por esta plataforma que nosotros manejamos, el Meet, que ya lo tienen ustedes también, esa plataforma, ya tienen esa herramienta, la pueden utilizar, o cualquier otra herramienta, o grabarlo con el celular y luego editarlo. Ustedes son súper inteligentes, saben cómo, van a saber cómo hacerlo. Yo lo que quiero es que me pongan la entrevista con esa persona, ese administrador, o puede ser un contador, o a lo mejor puede ser un arquitecto, un ingeniero, pero que se dedique a administrar algún negocio, ¿sí? Entonces, la pregunta que le van a hacer es, ¿cómo le ha servido la contabilidad en su campo laboral? O si le ha servido, a lo mejor no le ha servido. Esa persona les va a contestar. Maestra. Adelante, Ale. ¿Se le puede preguntar directamente a alguien que se dedica a la contabilidad, a ser contador? Si es administrador, sí. Si ha llevado administración, porque muchas veces somos contadores, pero no hemos administrado ningún negocio. O sea, nada más llevamos la contabilidad de ese negocio, pero no lo hemos administrado. Entonces, pero si es un contador, porque contadores podemos también trabajar como administradores. Entonces, si ha llevado una administración, claro que se la pueden hacer la pregunta. ¿Sí? Por eso puede ser contador, arquitecto, ingeniero, abogado, ¿sí? O que no tenga alguna carrera. Fíjense también, porque a lo mejor en la esquina está un maestra, está mi vecina que tiene su negocio de tortillas y no tiene ninguna profesión, pero está administrando su negocio de tortillas. A esa persona le pueden preguntar, chicos, ¿sí? Le pueden hacer esta entrevista. Es una pequeña entrevista, ¿sí? Pues se van a presentar, buenos días, somos los alumnos de ITESCA, del primer semestre de la carrera somos de mercadotecnia, ¿sí, verdad? Somos de mercadotecnia y tenemos esta actividad que nos dejó la maestra de contabilidad general y es una sola preguntita que le vamos a hacer y ya le hacen la pregunta. Por eso le digo, 5 minutos es la entrevista, máximo 10 minutos, porque después de que hagan la entrevista, también hay algo más. Después de que hagan la entrevista, cada quien, integrantes del equipo, por ejemplo, Diana va a poner su propia opinión o la conclusión o qué fue lo que le dejó esa entrevista. Maestra, no me gustó lo que me contestó, o si estoy de acuerdo con lo que me contestó la persona que entrevisté, me dijo que era bien importante la contabilidad, o no le entendí. O sea, seamos sinceros, una pequeña conclusión de lo que les dejó esa entrevista, lo que le entendimos a esa persona que entrevistamos, ¿sí? Ahí, pues ya Diana va a poner su propia conclusión, y lo mismo Dayana, o sea, cada quien. Se pueden grabar, por eso le digo, en la misma grabación pueden poner su conclusión o después lo editan, ¿sí? O lo pueden escribir también su conclusión, pero mucho que mejor, pues que se grabe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? No, maestra. No, maestra, ninguna. Por ejemplo, Okay. sí, yo tengo duda. Si uno solo del equipo hace la entrevista presencial y el otro pues no está, ¿cómo sería?
Ok, Carlos, muy bien. Dice Carlos, yo voy a ir a entrevistar a X persona, pero la otra persona no puede ir. No puede ir porque pues no salimos de casa, ok, pero yo lo voy a entrevistar, voy a ir con las medidas, todas las prevenciones. Pues simplemente esa grabación se la vas a pasar a tu equipo, la van a escuchar, sí, la van a escuchar y cada quien va a dar su punto de vista. Si tú quieres ir presencial, pues hacerle la entrevista a esa persona y los demás del equipo no pueden ir, tú te vas a hacer, son equipo, a lo mejor dice Carlos, yo hago la grabación y los demás, ¿qué van a hacer? A lo mejor yo lo voy a escuchar y voy a hacer mi conclusión, a lo mejor yo lo voy a editar, yo sé editar, en la prepa fui el as de la edición, de ediciones, entonces yo lo voy a editar y así, somos equipo, son equipo, pero sí se puede hacer, sí puede, Carlos, de que nada más una persona vaya a la entrevista. Lo más ideal, ¿verdad? Es que lo hagan virtual. Ahorita, pues, y vamos aprendiendo las tecnologías y aprovechándolas. Y así se cuidan y nos cuidamos todos. Pero si tú dices, ¿sabes qué? O por en el otro grupo me decía el maestra, yo voy a entrevistar a mi mamá porque ella administra un negocio. Ok, perfecto. Entrevista a tu mamá, crea la plataforma del Meet, que esté tu mamá ahí, estás tú y estén los del equipo. Y ahí mismo ya queda la grabación, chicos. Ya después lo pueden editar o esa misma grabación, como yo les mando estas clases, así mismo ya lo suben a su canal o alguna parte para que me puedan mandar la evidencia. Les voy a crear un foro, todavía no está, pero desde ahorita les estoy diciendo, vamos a tener 2 semanas para que no se estresen, pero sí hay que irlo haciendo con calma, que nos salga un trabajo de calidad. Somos los mejores estudiantes de mercadotecnia y queremos ser los mejores profesionistas, pues tenemos que entregar trabajos de calidad. ¿Sale, vale? Entonces yo les voy a poner un foro donde ustedes ahí van a subir por equipos, van a subir su trabajo realizado, su entrevista. Profe, ¿le puedo modificar el apellido a Diana? Es Castro. Me había equivocado. Sí, ya se lo... ¿Aquí? ¿Dónde? Diana, sí. De hecho, fue lo que pregunté en la clase pasada, pero no lo cambié. ¿Listo? Ahí está. ¡Ay! Ok, no veo. Ya. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda antes de irnos a lo que les traigo el día de hoy? ¿A nuestra clase ya? Entonces, ya quedó esta asignación. Eso va a ser su segunda asignación. Es un foro que les voy a poner ahí porque todos lo vamos a ver y los vamos a retroalimentar de esas entrevistas. ¿Sí? Y vamos a retroalimentar a sus otros equipos. ¿Sí? Entonces, ahí en el foro yo les voy a poner todo lo que ya les platiqué ahorita. ¿Alguna otra duda? Yo sigo teniendo duda. A ver, adelante, Ale. La hacemos durante la clase. Le comentaba lo de si le podía hacer la entrevista a un contador, ya que pues él tiene su despacho y pues administra lo contable de su despacho y ya tiene sus diferentes clientes y es... Sí. O sea... Ok. Mira, entonces, es un contador, pero que también está llevando las actividades de administrador porque está administrando su negocio. Su entonces, despacho. Así es su despacho, sí se lo puedes realizar, así es. Okay. Muy bien. Es una persona que administre para que nos dé su punto de vista si le ha servido la contabilidad o si le sirve o si es una herramienta. Acuérdense, ya vimos la definición de contabilidad. Unos autores dicen que es una herramienta, otros dicen que es un arte, que me fascina, que dicen que es un arte la contabilidad, otros dicen que es una disciplina. Entonces, a ver, ¿qué les dice esa persona? Sí es cierto, la contabilidad me ha servido como disciplina que me ayuda a tomar decisiones en todo lo administrativo en mi negocio. Eso es lo que quiero. Sí se puede, Manuel. Ale, es que veo a Manuel y sí se puede. ¿Ya quedó claro? O sea, ahí, en estas dos, o sea, tenemos 2 semanas para hacerlo y vamos a ir aprendiendo o recordando un poquito más qué es la contabilidad, cuál es el objetivo, que de hecho ahí voy a iniciar ahorita, el objetivo, un poquito de la historia, que es la asignación que tienen por ahí. Los que ya lo hicieron, felicidades. Los que no, todavía tenemos tiempo de hacer la asignación, chicos. Hay que hacer la asignación que viene por ahí. Se vence hasta el miércoles, así que todavía tienen tiempo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. El día miércoles vamos a ver cuáles son las diferentes empresas que existen. Entonces ahí usted, me interesa. A lo mejor
hacer la entrevista a una empresa industrial, a un administrador de una industria o a lo mejor de una... A mí me interesa, acuérdense que cada quien somos diferentes, traemos ideas diferentes, ¿sí? O gustos diferentes. A lo mejor a mí me gusta el comercio, pues voy a entrevistar a alguien que sea administrador de un comercio, de una tienda, de un ocio. O a lo mejor a mí me gusta prestar algún servicio. Como dice Ale, voy a entrevistar al contador que presta un servicio. ¿Sale, vale? Eso vamos a ir aprendiendo, recordando en esta semana. ¿Quiénes son los usuarios de la contabilidad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de empresas? Entonces, pues no nos los podemos perder. Entonces, vamos a iniciar preguntando esto. Dice por ahí, ¿sabes cuál es la diferencia entre la escuela y la vida? A ver, Andrea, ¿nos puedes ayudar a contestar lo que dice ahí? Por favor. Que en la escuela primero aprendes una lección y luego te ponen una prueba. Y en la vida te mandan la prueba y luego aprendes la lección. Gracias, Andrea. ¿Ya la habían escuchado? No, pero muy cierta ese texto. Así es, Juan Luis, así es. En la escuela ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? Varios temas o recordándolos y al finalizar vamos a hacer una pequeña prueba, un pequeño cuestionario, un pequeño examen, como le queramos llamar. Y en la vida, jóvenes, a veces es todo lo contrario. Primero, nos llega la prueba sin saber qué vamos a hacer en ella, ¿verdad? Y pues aprendemos de ella. Y aprendemos. Por eso, jóvenes, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para todo lo que venga, preparados tanto físicamente como mentalmente como espiritualmente, para que no los afecte todo eso o lo que estamos viviendo, que ya llevamos año y medio en casa, ¿sí? Tenemos que estar bien preparados. Nadie sabíamos de esto, ¿verdad? Nadie sabíamos que cuando nos imaginábamos antes del 17 de marzo del 2020 que íbamos a estar así, tomando clases en línea. Entonces, pues hay que estar preparados. ¿Vale? ¿Vale? Pues ahí se los dejo de inicio de semana. Ahí, si lo quieren compartir adelante, no pasa nada. Acuérdense, hay que transmitir la información. Ok, vámonos. Entonces, ya platicábamos la semana pasada qué es contabilidad, ya lo platicamos ahorita, que me fascina, que es un arte, una disciplina, donde nos ayuda a registrar todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa, en una organización, en un ente, a una fecha determinada. Y empezamos a ver los objetivos, que el principal objetivo, que no se les olvide, el principal objetivo es dar una información útil, veraz, para todas aquellas personas encargadas de la empresa o los dueños tomen la mejor decisión. Ese es el principal objetivo de la contabilidad. Más que nada para nosotros, como ustedes, los mejores administradores en mercadotecnia, que tengan esa información oportuna, veraz, para que puedan tomar decisiones. Entonces, es importante conocer un poquito de la contabilidad, jóvenes, porque a ustedes les va a ayudar a tomar decisiones. ¿Okay? ¿Y quién nos dice que a lo mejor nos va a ayudar a también tomar decisiones de que puedan realizar otros trabajos, aparte de mercadotecnia, de administración, puedan llevar contabilidades o ser unos auxiliares contables súper inteligentes, porque son bien inteligentes? Entonces, vayan viendo, siempre vean la oportunidad que tienen cuando aprendan nuevas cosas. Otro de los objetivos es controlar, que ya lo platicábamos, controlar todas esas operaciones. Con la contabilidad les vamos a poder ayudar a los dueños de la empresa a controlar esas operaciones. Oye, ¿sabes qué? Estás gastando mucho en papelería. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sabes qué? Estás vendiendo menos de lo que se había planeado. Tienes que buscar nuevas estrategias, controlar a la mejor, verificar bien qué está pasando. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los objetivos. Ayuda a los dueños a tomar controles o proponer estrategias, que a veces no nos gusta que nos controlen, ¿verdad? Pero es necesario a veces. Y por último, que darle una información. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ganando financiera? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Ok, entonces, ese es el principales objetivos. Pero vamos a ver ahora, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí? Alondra Jacqueline, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué dice ahí? Para alcanzar su objetivo, la contabilidad se auxilia de herramientas tales como principios de contabilidad, reglas de evaluación, reglas de presentación, estados financieros, criterios, procedimientos, etc. Okay.
Ok, gracias, Alondra. Miguelín. Fíjense, para poder lograr esos objetivos, que tenemos que tener la información útil, oportuna, veraz, que llegue a tiempo para tomar decisiones. La contabilidad se rige de varios principios, de varios postulados, de varias reglas, no nomás porque sí, no, los vamos a conocer, sí, los vamos a conocer esos principios, esos postulados, cómo vamos a llevar a cabo la contabilidad a grandes rasgos, ¿sí? ¿Qué reglas son las que tenemos que llevar a cabo? Pero para que esa información contable sea de calidad, fíjense, hay 3 características indispensables que no las debemos de perder de vista. 3 características que se nos queden claras. ¿Cuáles son esas 3 características? Juan Luis, que vienen ahí, ¿cuáles son? ¿Qué dice ahí? Utilidad. Pues, adelante. No, ya tú. No, pues ya no quiero. Bueno, pues, ni modo. Utilidad, confiabilidad y provisionalidad. Gracias, Juan Luis y Dayana. Ya hicimos la dieta de la alegría, o al menos yo ya me reí. Gracias, gracias. Por ahí ya les voy a mandar. ¿Sí la conocen, la dieta de la alegría? La verdad es que no. Ah, bueno, un día de eso se las voy a poner ahí la dieta de la alegría, pero ahorita nada más les digo que ya me ayudaron a hacer la dieta de la alegría, una de ellas es sonreír. Ok, entonces esa información, jóvenes, para que sea de calidad, tiene que ser útil. Tiene que dar utilidad a los dueños de la empresa para que puedan tomar decisiones a tiempo. Entonces, es de utilidad. No voy a llevar la información, la del mes de enero, en el mes de agosto. ¿Para qué le va a servir ya? En enero, en febrero, el siguiente mes es cuando ocupo y esa información. ¿Cómo nos fue en enero? ¿Sí? Porque aparte, acuérdense, bueno, si no sabían, ahorita vamos a aprender también eso, todas las empresas, bueno, la mayoría de las empresas, al terminar el mes, al siguiente mes tenemos que pagar impuestos si generamos utilidad o generamos una ganancia, que es lo mismo utilidad, ganancia. ¿Sale y vale? Entonces, tiene que ser de utilidad la información para poder presentar los impuestos, para poder tomar decisiones, proponer estrategias. Entonces, esa es la utilidad. Otra es confiabilidad. Tiene que ser confiable. No tenemos que, podemos cambiar los números, ¿sí? Pero eso no es la ética. Entonces, ¿dónde queda nuestra ética, nuestra reputación? Entonces, tiene que ser confiable, que crean lo que nosotros le estamos dando, esa información, que sea confiable, ¿sí? Que nos tengan esa confianza, decir, wow, yo con esta persona le dejo todos los datos porque yo sé que le tengo la confianza, que no me va a echar mentiras. Entonces, la confianza, ¿sí? Ese es otro de los objetivos de la información, que tiene que ser confiable. Y la última, provisionalidad. Apunten por ahí esas 3 características porque las vamos a ocupar. Provisionalidad. ¿Qué quiere decir? Que cada mes, como ya les platiqué, cada mes yo tengo que entregar esa información. Tiene que ir provisionalidad, que cada mes voy a estarle dando la información. El procedimiento es el mismo. Lo que cambian, jóvenes, son los datos. La información que le vamos a hacer, los datos es lo que va a cambiar. Y al cambiar los datos, pues obviamente ellos van a tener que tomar decisiones diferentes, ¿sí? No es la misma obtener una ganancia. A ver, díganmelo ustedes, no es la misma obtener una ganancia. En el mes de julio, que se presenta ahora en agosto, los pagos provisionales, obtuvimos una ganancia de 300,000 pesos en el mes de julio. ¡Wow! No es la misma decisión que voy a tomar si decimos todo lo contrario. En el mes de julio tuvimos una pérdida. No es lo mismo el resultado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es el mismo resultado? ¿Una ganancia y una pérdida? No, ¿verdad? Por lo tanto, no. Así es, gracias. Por lo tanto, las decisiones van a ser diferentes, jóvenes, van a ser diferentes. Entonces, por eso, cada mes, provisionalidad, eso quiere decir que cada mes tenemos que estar entregando la información para que de ahí ellos tomen decisiones y vean qué es lo que van a hacer. Muy bien, vámonos ahora a la historia. Por ahí, yo ya les platicaba que tienen una tarea, una asignación que es una investigación de la historia de la contabilidad y del marco legal. Una vez que ya terminen esa tarea, pues hacen una pequeña infografía. Felicidades y les aplaudo a los que ya lo hicieron. Los que no,
todavía tienen tiempo, chicos, háganla acá. Acuérdense que todo vale en esta vida. Todo. Son puntitos que vamos ganando para nuestra calificación final. Pero vamos a ver un poquito de la historia. ¿Sí? La historia, fíjense, desde los hombres antiguos, como les puse ahí, desde los inicios, desde los nómadas, si sabemos los que eran los nómadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué son los nómadas? Son los que no se quedaban en un punto. Así es, que Eran los andábamos nómadas y sedentarios. De aquí para allá. Estaban de un lugar a otro. hacia Michelle. Iban de un lugar a otro. Iban de un lugar a otro, así es, muy bien. Ok, entonces desde que existían los nómadas por allá, que son las personitas que iban de un lugar a otro porque se me acabó aquí la comida, pues me voy a buscar aquel otro. Ya existía la contabilidad, empezó con el trueque, jóvenes. ¿Sí sabemos lo que es el trueque? Sí. Los cambios. Firma. Así es, El el cambio de una intercambio, mercancía por otra, ¿verdad? El ejemplo ahí, el dibujito que les pongo que me gustó, se los compartí. El ejemplo ahí de que, oye, yo tengo pescado, ¿sí? Diana tiene conejo y me da el conejo y yo le doy el pescado, ¿sí? Así es, ese es el trueque donde intercambiamos una mercancía. Pues desde ahí, jóvenes, ya empezó la contabilidad, ¿sí? Esos acontecimientos que fueron los que ayudaron a que se fuera creando la contabilidad, a que se hubiera una administración, pero conforme fue creciendo ya se hubo ¿se acuerdan? Ya hubo se me trabó la lengua, ¿sedentarios? ¿Sí? Sedentarización. Los sedentarios. Eso, muy bien. Entonces ya empezó, eso, que ya los establecimos en un solo lugar, entonces hubo ya necesidad de llevar un control, entonces ya no pudimos abastecerlos con el puro trueque. ¿Por qué? Porque empezó a crecer, ya empezamos a crecer, hubo más personas y hubo la necesidad, pues, de ya administrar todos esos bienes. Muy bien, pero vámonos a ver diferentes etapas. Mesopotamia. ¿Qué nos dice Mesopotamia? Por ahí, Yaira Jacqueline, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestra. Adelante. Esta antigua civilización que surge hace más de 6.000 años en la región que ahora se denomina Irak, aparece uno de los primeros testimonios de la utilización de la contabilidad. Así es, gracias, Yaira Jacqueline. El Mesopotamia fue donde los inicios, donde se empezaba ya la civilización, ahí empezó la contabilidad. Fue donde existieron los primeros testimonios ahí en Mesopotamia de lo que hoy en día todavía conocemos como contabilidad, pues desde ahí ya inició, jóvenes, desde ahí. Vámonos ahora con Egipto. Álvaro, ¿está por ahí Álvaro? Egipto, aparte del profundo desarrollo contable de Mesopotamia, destaca también como antecedente de la contabilidad los papiros encontrados en el antiguo Egipto faraónico, pionero de la contabilidad. Gracias, Álvaro. También en Egipto, fíjense, en Egipto también fue uno de los pioneros, de los precursores de la contabilidad. ¿Sí sabemos o si han escuchado por ahí de el papel papiro? ¿O eran unos, sí o no? Ahí sí no, ese sí no. Ah, ok. Los papeles o el papiro eran unas hojas que tú escribías y como dicen por ahí, lo escrito está, ya no se borraba. Entonces ahí ellos empezaron a escribir cuánto fue lo que ganamos este día, cuánto fue lo que pagamos, lo que gastamos. Entonces desde ahí ya empezó la contabilidad. En esos papiros empezaron en el Egipto. Empezaron a escribir, como les puse ahí, Antiguo Egipto, empezaron a escribir en esos papiros. Entonces, desde ahí ya empezó la contabilidad. Vámonos ahora a Grecia, que también es algo interesante. ¿Qué nos dice Grecia? Vámonos con Deina. La contabilidad también fue una herramienta necesaria que apareció en muchos de los templos de adoración griegos. Fíjense, ya desde los templos ya apareció. Ellos iban escribiendo, también llevaban su contabilidad. Y les platico algo que a lo mejor algunos ya lo saben. Anteriormente aquí en México, las iglesias no estaban obligadas a llevar contabilidad o a presentar impuestos y todo eso. Pero ya hace unos 3 años, 4 años, no recuerdo muy bien, la verdad, para que les voy a ser sincera,
hay que ser honestos, no me acuerdo, pero ya están obligados, jóvenes, ya las iglesias, los templos, ya están obligados a llevar contabilidad. ¿Sí sabían? A presentar, ¿sí?, sus impuestos mensualmente, bimestralmente, trimestral, de acuerdo a las reglas. Entonces, pero desde Grecia ya en los antiguos templos ya se llevaba a cabo la contabilidad, ¿sí?, sus registros. Entonces, también hoy en día no era obligación, pero ahorita ya están obligadas también los templos, las iglesias a llevar contabilidad, a darse de alta en Hacienda y a llevar contabilidades. ¿Vale? ¿Vale? Es algo muy interesante, jóvenes, que a lo mejor algunos ya lo sabíamos, otros a lo mejor no lo sabían. Entonces, es algo interesante. Y ahí platíquenlo, investiguenlo también. Yo les dejo la semillita y ya ustedes. Pero vámonos ahora con Roma. ¿Qué nos dice Roma, Carlos? Carlos Enrique. ¿Se nos fue? Carlos. No, aquí estoy, pero no me dejaba activarlo. Ok. Roma, los comerciantes de la época utilizaban el llamado libro de contabilidad, aceptí, no sé cómo se pronuncie, donde se anotaban los gastos de entrada y salida, tal y como hoy en día se anotan los balances de gastos y pagos. Así es. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por ayudarme. Somos equipo. Así es, jóvenes. En Roma empezaron los primeros libros contables que hasta en la actualidad todavía los seguimos llevando. Todavía los seguimos llevando, como les puse ahí, en un balance donde ponemos todas las entradas de dinero, todas las salidas en mi estado de resultados, que es lo que vamos a aprender. Pero fíjense, desde Roma ya se empezaban a hacer esos primeros libros, que tampoco yo no los sé mencionar, Carlos, así que no te preocupes, Aceti Spensi, algo así, pero la idea está ahí, de que fueron los primeros libros de contabilidad y se dieron en Roma. Vámonos ahora con la Europa medieval. ¿Qué nos dice Carlos Morales, la Europa medieval? ¿Se nos fue? Ok. Bueno, vamos a seguir con Jocelyn. Soki, ¿nos puedes ayudar? Sí. Gracias. Medieval. Debido a la casi total aniquilación del comercio en Europa, las prácticas contables en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir casi de cero al compás del crecimiento del comercio, que tomó su primer gran impulso con las cruzadas. Así es. Fíjense, gracias, Jocelyn. Fíjense, en la Europa medieval hizo desaparecer y desapareció la contabilidad, ¿sí? Esas prácticas contables las aniquilaron, las desaparecieron, no querían saber nada. Como a veces sucede en nuestra vida personal que queremos deshacernos de algo, ¿verdad? Pero pues la contabilidad, jóvenes, siempre es necesaria en toda organización, así más pequeña. Tenemos que llevar contabilidad. Tenemos que registrar lo que ganamos. Tenemos que registrar cuánto fue lo que compramos de materia prima, si soy una industria, que lo vamos a aprender, cuánto fue lo que gastamos, ¿verdad? De algún servicio que pagamos, que lo necesitamos. Ahorita el internet es una necesidad, cuánto pagamos de internet. Entonces, ocupamos. Así sea una pequeñita microempresa, necesitamos la contabilidad. Pero en la Europa medieval sucedió eso, de que dijeron, ya, nada de esto. Pero, ¿qué pasó? Llegaron las cruzadas, hubo mucho movimiento, creció el comercio y hubo otra vez la necesidad de volver a empezar con la contabilidad, la práctica contable. Entonces, fíjense que a veces también nos sucede así en nuestra vida, que a veces ya no queremos saber nada de algo, de alguien, pero a lo mejor lo necesitamos y tenemos que volvernos, nos cala. O a lo mejor algunos que dejamos el estudio 1 o 2 años o un semestre, pero queremos tener ese profesionalismo, queremos tener ese título. ¿Por qué no? A lo mejor es mi anhelo tener ese título de profesionista. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi papá, mi mamá lo tienen y yo también lo quiero tener. Y lo dejamos en algún momento, pero nunca es tarde, jóvenes, nunca es tarde para volver a lo que queramos. Y aquí era una necesidad. La contabilidad es una necesidad. ¿Sí? ¿Sale y vale? Entonces,
Seguimos, vamos a ver rápidamente unos diferentes épocas que son bien importantes para la contabilidad, sumario cronológico de hechos importantes de la contabilidad. Primero que nada, en 1494 es la primera edición del primer libro, fíjense, del primer libro de teneduría. ¿Y quién fue el que lo escribió? Pues el padre de la contabilidad, un fray Lucas Pacioli, que lo vamos a recordar mucho este semestre, que nos va a quedar bien claro quién es el padre de la contabilidad. Fray Lucas Pacioli. Fray Lucas Pacioli fue un fray, por eso es Fray Lucas Pacioli, de allá es de Venecia, él es de Venecia, allá en Venecia él fue el precursor de la contabilidad, dijo que tenía que existir un libro donde plasmáramos todo lo que entrara, todo lo que saliera, y él es el precursor del cargo y del abono también, que lo vamos a aprender, chicos, o lo vamos a recordar algunos que ya llevaron contabilidad. Entonces, que no se les olvide, ¿quién es el padre de la contabilidad? Fray Lucas Pacioli. Pregunta de examen, ¿quién es el padre de la... Juan Luis, ¿quién es el padre de la contabilidad? Fray Luca Patroni. Así es, Fray Lucas Pacioli, algunos lo... Pero él es. Ok, seguimos. Entonces, en 1519, en México se abrió el primer contador, que fue Alfonso Ávila Camacho. En el 15 de octubre de 1522, también en España hubo el primer contador, Carlos V, el mandamás de allá, hubo un primer contador que es Rodrigo de Arconós. En 1581 hubo la primera agrupación, jóvenes, profesional de contadores, y que hasta la fecha, hoy en día, sigue habiendo los colegios de contadores, pero también hay colegios de administradores, jóvenes. Hay colegios de arquitectos, de abogados, de cada una de las profesiones que existen. Entonces, yo los invito también para que en determinado momento, ya cuando vayan a mitad de la carrera, o si quieren desde ahorita, busquen, o ya que pase todo esto, primero Dios, ya pronto, busquen esos colegios de administración y asóciense porque se aprende mucho ahí. A lo mejor cosas las reafirmamos que ya vimos aquí en clase o cosas nuevas que se dan en la práctica, en la vida real. ¿Sale? ¿Vale? Luego, en 1844 empieza la ley del Parlamento inglés, estableciendo que para conceder la incorporación de una compañía sería necesario el nombramiento de uno o más auditores. ¿Qué es un auditor? ¿Sí lo habíamos escuchado? ¿No, maestra? ¿Sí, maestra? ¿Qué es, chicos? Con toda confianza. La verdad es que no. Eso, no sé. Así. Venimos a aprender, jóvenes. Y nos tiene que quedar claro, porque se fijan, 1844, ley del Parlamento inglés estableciendo que para conceder la incorporación de una compañía sería necesario el nombramiento de uno o más auditores. Vamos a ver qué significa auditor. Un auditor, fíjense, es aquella persona que revisa lo que ya está hecho. Ejemplo, yo llevo mi contabilidad, pero voy a contratar a un auditor externo para que venga y me revise todo lo que yo estoy haciendo, para ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, llega el auditor, me revisa toda mi contabilidad y al final me entrega un dictamen contable donde me dice, oye, todas las observaciones me hace. Pues ese es un auditor, jóvenes. ¿Por qué estoy haciendo mucho hincapié en esto, maestra? Estamos con la historia. Sí, jóvenes, pero siempre vean a futuro. Los auditores les va muy bien, porque no hay muchos. O sea, los auditores tienen que saber lo que van a revisar, o sea, tienen que saber del tema y dar su punto de vista, su opinión, su dictamen. Hay auditores contables, hay auditores fiscales, auditores financieros, pero también a lo que voy, ustedes, hay auditores administrativos. Ustedes pueden ser auditores administrativos o auditores de mercadotecnia. Van a llevar una materia de auditores ya a mitad de su carrera o casi a finales, ya que lleven todo lo recorrido, que ya hayan aprendido, pues ahora sí, vamos a auditar. Ya van a saber lo que es un auditor. Un auditor es la persona que revisa lo que ya está hecho. Llega a revisar lo que ya está hecho para que dé sus sugerencias, sus opiniones, su punto de vista y entregue su dictamen. En este caso, usted va a hacer su dictamen administrativo. ¿Sale? Ese es un auditor. Y no hay muchos jóvenes, entonces ya ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Y les pagan muy bien. Vayan viendo a futuro qué es lo que quieren hacer, lo que más les guste. Van a haber muchas materias más, va a haber muchos temas y donde ustedes pueden trabajar. Siempre, ¿sí?
trabajen donde les guste, lo que les apasione, lo que les guste hacer, porque a veces va a haber mucho trabajo, pero no los vamos a cansar porque nos gusta lo que estamos haciendo. ¿Dale? Ok, ese es el 1844, ya sabemos lo que es un auditor, entonces. Luego, en el 45, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México establece la primera escuela mercantil. Desde 1845 empezó la primera escuela en México mercantil. En 1847, fíjense, desde en aquel entonces ya existía por recursos monetarios que no se contaba, se tuvo que cerrar la escuela, se cerró en el 47. Entonces, yo nada más lo que les quiero hacer hincapié que desde que en aquel entonces ya a veces hacía falta el dinero. En 1854 se vuelve a abrir una escuela de comercio aquí en México. En el 56 se organiza en Escocia, Inglaterra, una sociedad de contadores. Fíjense, desde aquel entonces ya existía y siguen habiendo esas sociedades de contadores, ese colegio de contadores, esas asociaciones que son súper buenas. Si continúan, es porque son buenas, porque dejan algo a cada persona que existe ahí. ¿Vale? ¿Vale? Y por último, en el 68, Benito Juárez inauguró la primera escuela superior de comercio. Y en el 69 empezaron ya las enseñanzas de idiomas, que es a lo que quiero recalcar también mucho, jóvenes. Aprovechen. Ustedes van a llevar, creo que inglés y francés, ¿sí? ¿Sí? ¿O no? ¿O puro inglés? Sí. Nomás llevamos inglés ahorita. Creo que es puro inglés. Hasta el tercer o cuarto semestre, van a llevar francés también, pero sí van a llevar, entonces aprovechen los jóvenes, aprovechen, es una oportunidad los idiomas, ya, y aparte es una necesidad, y aparte se les va a abrir más el campo de trabajo, otra oportunidad. Si vean esas oportunidades, ustedes que vamos iniciando nuestra carrera, vean todas esas oportunidades que tienen. Ok, esto lo vamos a dejar para el día miércoles. Y por último, en estos 3 minutos, el marco legal de la contabilidad, jóvenes. Todas las organizaciones nos tenemos que regir por leyes. Entonces, ese es el marco legal. El marco legal, ¿qué diferentes leyes son las que rigen a la contabilidad? Acuérdense, la contabilidad se lleva a cabo en las empresas, en las organizaciones, en los entes económicos. Entonces, y todas esas empresas, para darse de alta, pues tienen que regirse por diferentes leyes, como les puse ahí, como es el derecho mercantil. Algunos ya llevaron esta materia en la prepa, derecho mercantil, donde les hablaban de las diferentes leyes. Como les digo, aquí es la introducción. Yo no vamos a extendernos en todas las leyes, nada más comentar cuáles son las leyes en las que se rige la contabilidad. Y una de ellas, acuérdense, los países, los diferentes países o estados se rigen por diferentes leyes. Simplemente, fíjense, yo soy de Sinaloa, ¿se acuerdan? Yo soy de Los Mochis, Sinaloa, donde en la empresa que yo trabajaba, teníamos sucursales de aquí de Sonora y de Sinaloa. Teníamos en Culiacán, Guasave, y de aquí en Obregón, en Sonora, en Obregón, Navojoa, Guaymas, hasta Nogales tenía sucursales. Y fíjense, estados tan cercanos, Sonora tiene sus propias leyes de aquí del estado de Sonora, su código de aquí de Sonora. El impuesto sobre nómina, aquí es el 2%, fíjense, aquí, en estado de Sonora. Y en Sinaloa, fíjense, en Sinaloa es el 1.5, el impuesto sobre nómina. Entonces, cada estado tiene sus propias leyes, aunque estamos en el mismo país. Ahora imagínense en otros países. Entonces, cada estado tiene sus propias leyes, a veces hasta los municipios. Entonces, pero no me voy a extender porque ya van a ir a otra materia donde van a llevar derecho fiscal, donde vamos a hablar más ampliamente de todas las leyes. Yo nada más quiero hacerles ver, pues, de que contabilidad se rige por leyes, y aunque estamos en diferentes, fíjense, en el mismo país, pero en diferentes estados, a veces contablemente va a haber leyes para Sonora, para Sinaloa, para Guadalajara, para diferentes estados. ¿Sale, vale? Pero vamos a hablar de esta ley en 2 minutitos, les voy a robar 2 minutitos. La Constitución Política de los Estados Unidos, nos vamos a enfocar en este artículo 31. ¿Qué nos dice este artículo 31? Alejandro, ¿qué nos dice? ¿Nos puedes ayudar? Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 31, frac 4, creo. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos,
así de la Federación como el Distrito Federal o del Estado y municipio en que se residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, y se desprenden los denominados principios justicia fiscal o tributaria. Ok, gracias, Ale. Así es, jóvenes. Fíjense, en el artículo 31 de nuestra Constitución Política nos dice que todos los mexicanos estamos obligados a pagar o a contribuir al gasto público. ¿Y quién es el que nos va a ayudar? Desde que los que trabajamos para un patrón, los que trabajamos por nuestra cuenta, los que tenemos una empresa, estamos obligados a pagar impuestos, a contribuir al gasto público. ¿Cómo lo hacemos? Con los impuestos. ¿Y quién es el que nos ayuda a eso? Pues un contador. Entonces la contabilidad, ahí entra la contabilidad, joven. Entonces todos estamos obligados, desde que yo como patrón me descuentan de impuestos y se lo pagan a Hacienda, ¿sí? Yo como trabajador por mi cuenta, si tengo una ganancia, le tengo que pagar a Hacienda. Las empresas, si generan utilidad, le tienen que pagar a Hacienda. ¿Ok? Eso es el gasto tributario. También existe la ley del impuesto sobre la renta, los reglamentos del Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que todos estamos obligados a llevar contabilidad. Si iniciamos un negocio, una empresa, una organización, estamos obligados a llevar contabilidad y llevar un registro contable, ¿ok? Y aquí nos vuelve a reafirmar en el reglamento del Código Fiscal que estamos obligados en el artículo 27 a llevar un sistema contable, un registro contable. Y la ley del IVA, ¿sí sabemos lo que es el IVA? ¿Sí sabemos lo que es el IVA o no, maestra? Sí, maestra. A eso, muy bien. Sí. Todos lo pagamos. Es el impuesto al valor agregado, que ya lo vamos a ver en el transcurso de nuestras clases, porque es una operación, un registro contable que lo vamos a aprender. El IVA, impuesto al valor agregado. Cuando vamos y compramos mercancía, le pagamos IVA a esa empresa, pero cuando nosotros vendemos algo también, nosotros le cobramos el IVA. Y ahí vamos a ir viendo, ya conociendo un poquito más. Entonces y la ley del IVA también nos dice que estamos obligados a llevar contabilidad o llevar registros. Lo vamos a aprender, eso sí. Y por último, el Código de Comercio también nos dice que estamos obligados, en el artículo 33, nos dice que estamos obligados a llevar contabilidad. Y en el 38, fíjense, todavía nos dice que la tenemos que guardar, la debemos de mantener 10 años. Eso era antes cuando le llevábamos manual, los libros y todo eso. 10 años la teníamos que dejar ahí. Pero ahora, como ya es un sistema, todo lo llevamos tecnológicamente a una contabilidad electrónica que se le llama, ya son 5 años. 5 años los que estamos obligados a mantener ahí la información. Ok, entonces ya a lo que voy, que estamos obligados, o sea, como contador, o sea, como la contabilidad está obligada a regirse por estas diferentes leyes que llegan a lo mismo, registros contables, llevar contabilidad. Y es lo que vamos a aprender, chicos. Pues hasta aquí, chicos, la vamos a dejar. Entonces, la contabilidad es fundamental para las finanzas y ustedes como administradores también van a administrar dinero. Finanzas es dinero, 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 dinero. Y la contabilidad es la herramienta que nos va a ayudar a llevar a cabo estas finanzas. Y lo que dice ahí, que Lucas Pacioli fue el precursor, es el precursor de la contabilidad, el padre de la patria, que ya no se les olvida. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, sugerencia, chicos del coro Yeye? Nada